El camino del héroe es la clásica estructura narrativa que describe la travesía del protagonista que, desde sus humildes comienzos, enfrenta un proceso arduo en el que deberá aprender, evolucionar y enfrentarse a desafíos complicados. Vencer al mal y salvar el día son los logros que, cuando están bien ejecutados, terminan por consagrar al protagonista como el héroe de la historia, ganándose el respeto y la admiración tanto de aquellos a quienes ha salvado, como de quienes tuvieron el gusto de conocer acerca de sus aventuras. Ejemplos de obras que siguen esta dinámica hay de sobra y para todos los gustos, al punto de convertirse en la norma sobre la que se construyen libros, cómics, mangas o guiones. Y francamente, no veo nada de malo en eso, en lo absoluto. Pero, ¿qué sucede cuando la norma, es decir, lo que sería lógico que ocurriera, se convierte en la excepción, obteniendo un resultado distinto al esperado? A lo largo de la historia de la literatura, han existido personajes secundarios que lograron robarse la atención de quienes estaban destinados a ser los héroes, haciendo que el público deje de preguntarse qué fue del protagonista de la historia, para empezar a cuestionarse sobre el qué habría pasado si aquel otro personaje hubiera salvado al mundo en su lugar. Interrogantes como esta siempre han estado presentes en boca de los fanáticos más apasionados del arte, dando lugar a discusiones que, originadas en simples ámbitos como lo que sería una charla de bar durante un fin de semana, termina convirtiéndose en un fenómeno disruptivo de discusión global que agita las redes sociales con un poder tan devastador, capaz de cambiar el curso de algunas obras o incluso el de las editoriales que las publicaron. A veces, la participación de ciertos personajes que solo debían ayudar o acompañar a los protagonistas en su misión, terminan por eclipsar a aquellos que estaban destinados a ser el centro de las miradas. Es por eso que en las curiosidades literarias de esta ocasión he preparado algunos ejemplos que tal vez no conocías de personajes secundarios que se adueñaron de sus obras. Pero antes de comenzar, asegúrate de estar bien cómodo o relajada donde sea que estés descansando. Ten listo el almuerzo, la cena o lo que sea que hayas preparado para disfrutar este momento y arranquemos de una buena vez con este nuevo capítulo de You bastards are gonna own me. My name is John Constantine. I'm the one who steps from the shadows, all trenchcoat and arrogance. I'll drive your demons away, kick him in the bollocks. Spit on them when they're down, leaving only a nod and a wink and a wisecrack.
I'll walk my path alone. Because let's be honest, who'd be crazy enough to walk it with me? John Constantine es un personaje británico poco convencional, experimentado en las peligrosas artes del ocultismo, introducido por primera vez en el cómic de la editorial DC, la saga de La Cosa del Pantano número 37, publicado en 1985 de la mano de Alan Moore, Steve Bissett y John Totleben, con un diseño inspirado en Sting, el legendario músico británico que hizo vibrar a millones con su banda The Police. El fumador empedernido rápidamente logró cautivar al público con su personalidad cínicamente carismática y su actitud sarcásticamente irreverente. La saga de La Cosa del Pantano es una serie que redefinió el horror y la narrativa dentro del medio gráfico. Su historia sigue las existenciales desventuras de Alec Holland, un científico que, tras un experimento fallido, se convierte en una criatura con conciencia ecológica y habilidades para controlar la vida vegetal, motivos que le valieron para ser bautizado entre los mortales como Swamp Thing, la Cosa del Pantano. Originalmente concebido como un personaje de terror en los años 70, Swamp Thing evolucionó bajo la pluma de Alan Moore en un ser elemental capaz de entablar una profunda conexión con la naturaleza y el parlamento de los árboles. A medida que la serie avanza, el protagonista se enfrenta a amenazas tanto humanas como sobrenaturales, y es en este contexto donde aparece John Constantine, presentado como un enigmático consejero con grandes habilidades para la manipulación, quien lo guiará, entre comillas, en asuntos relacionados con la magia, introduciéndolo en el vasto y sombrío plano esotérico. Desde su primera aparición, John Constantine se nos muestra como un antihéroe con una compleja individualidad que lo hace destacarse del resto. A pesar de ser un simple humano que no teme decir lo que piensa, aunque ello lo mete en problemas, su vasto conocimiento mágico lo convierte en un personaje formidable cuya astucia y labia para manipular voluntades ajenas no han de ser subestimadas. Pese a no encajar con la arquetípica figura del hechicero clásico que lanza conjuros a diestra y siniestra, al menos en sus inicios, constituye una amenaza para sus enemigos gracias a su capacidad de conjurar hechizos específicos en el momento preciso. Dicho de otro modo, utiliza la magia solo cuando es estrictamente necesario. Ya saben, como Gandalf el Gris. A esto se le suma su naturaleza conflictiva, marcada por las trágicas consecuencias que sus decisiones han tenido sobre sus seres queridos, lo que le ha dotado de una profundidad melancólica con la que muchos lograron empatizar. Dicho de otro modo, su figura cautivó al público edgy de la época. Con una elocuente forma de hablar, actitud despreocupada y talento natural para manipular mentes, logró robarse el protagonismo del número al mostrarse como una figura más intrigante y atrapante que el mismísimo Alec Holland, el protagonista, quien, en contraste a John, es un individuo introspectivo que lucha con su identidad, abocado a resolver los conflictos que enfrenta la madre naturaleza. Pese a que estos fueron los principales elementos que le permitieron adueñarse de la atención de los lectores de La Cosa del Pantano, no es solo la magnética personalidad de Constantine lo que justifica la premisa del video. Su impacto en la trama merece una mención especial, ya que no solo cambia el rumbo de la historia, sino que también introduce un nuevo tipo de horror dentro del universo de Swamp Thing, el ocultismo. Tal fue la impresión que causó este personaje y su entorno en el mundo del cómic de aquel entonces, que la presión de los fanáticos, ansiosos por leer más historias del astuto fumador empedernido, llevó a los directivos de DC Comics a convencer a Alan Moore de que le diera su propia serie, una propuesta que, con el correr del tiempo, descubriríamos que no cayó bien a ojos del prolífico escritor británico. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de los vigilantes bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Está bien. Pequeña Lulú, yo amo a Lulú por igual. Ay. Así,
En 1988 se publicaría el primer número de Hellblazer bajo el sello Vértigo, la línea editorial de cómics subsidiaria de la mismísima DC Comics, valga la redundancia. Si bien la serie fue escrita por renombrados artistas del ámbito gráfico como Garth Ennis, Brian Azzarello, Paul Jenkins, Mike Carey, entre otros, fue Jamie Delano quien, desde sus inicios, le otorgó el tono ominoso que tanto caracterizan a las historias de Constantine. A lo largo de un extenso recorrido de 300 capítulos, publicados de manera ininterrumpida hasta su finalización en el 2013, Hellblazer se erigió como una de las series más longevas del mundo del cómic. Un dato relevante que cabe mencionar sobre este aspecto es el hecho de que John Constantine es uno de los pocos personajes en los cómics que envejecen en tiempo real dentro de su serie original, algo que, en su caso, se vuelve evidente con el correr de los números. Tras la finalización de su serie, el mago británico adicto a la nicotina ha pasado a formar parte activa del universo de DC Comics, obteniendo publicaciones individuales dentro del canon de los Nuevos 52. Sin embargo, esto implicó que algunos de sus conceptos y habilidades fueran redefinidas para adaptarse a las desafiantes amenazas que acechan esta nueva realidad, o mejor dicho, realidades. Y aunque está lejos de la relevancia que alguna vez tuvo en Hellblazer, su popularidad le permitió ocupar un puesto central en la Liga de la Justicia Oscura, un grupo de individuos extraordinarios similar al Escuadrón Suicida en cuanto a concepto, pero único en su enfoque. Mientras el escuadrón opera en misiones clandestinas bajo las órdenes de Amanda Waller, representante gubernamental de Estados Unidos, el grupo de Constantine se especializa en asuntos mágicos y sobrenaturales que amenazan al mundo entero. A pesar de haber comenzado como un personaje secundario en Swamp Thing, John Constantine se convirtió en una de las figuras más icónicas del cómic moderno. Desde sus inicios modestos, su presencia arrogante trajo un aire de realismo y cinismo que pocos personajes del género poseían, redefiniendo lo que significa ser un antihéroe en un mundo plagado de entidades sobrenaturales. Su influencia dentro de la cultura popular sigue latente, dejándonos en claro que la llama del interés por verlo en nuevas historias continúa encendida en los corazones de miles de lectores en todo el mundo. Ese es John Constantine, un personaje que se valió de su propia astucia para ganarse el interés de sus fanáticos, enseñándonos que, a través de sus aventuras, algunas veces el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la inteligencia, el carisma y, por supuesto, en una personalidad descarada lo suficientemente elocuente como para convencer al mismísimo diablo de cerrar un trato del que probablemente se arrepentirá de negociar en primer lugar.
天上天下唯我独尊。 Satoru Gojo es uno de los hechiceros más influyentes y poderosos de Jujutsu Kaisen, manga escrito e ilustrado por el talentoso y enigmático mangaka Gege Akutami, quien publicó el primer número de la serie en 2018 en la Weekly Shonen Jump, revista japonesa de la editorial Shueisha, dedicada al manga dirigido a la demografía shonen, cuya traducción alude a jóvenes varones. Esta historia, ambientada en un místico Japón donde los monstruos abominables, conocidos como maldiciones, acechan invisibles bajo las narices de la población, nos narra las aventuras de su protagonista, Yuji Itadori, un estudiante de secundaria con formidables capacidades atléticas que, obligado por circunstancias extremas que lo llevan al borde de la muerte, consume un objeto imbuido de energía maldita. Este hecho multiplica sus habilidades y sella su trágico destino como hechicero, oficio que lo llevará, junto a sus compañeros y colegas, a luchar contra las temibles entidades oscuras que amenazan con romper el equilibrio entre el plano terrenal y el espiritual. Un detalle relevante de la trama es que el objeto que Yuji consume resulta ser nada menos que uno de los 20 dedos de Ryomen Sukuna, uno de los demonios más destructivos de la obra, inspirado en el popular mito folclórico japonés proveniente del Nihon Shoki, es decir, las crónicas de Japón. Debido a esto, la misión primordial de los hechiceros será reunir los dedos restantes para, una vez cumplido dicho objetivo, sacrificar la vida de Yuji con la esperanza de extinguir la energía del poderoso demonio que ahora alberga en su interior. A través de emocionantes peleas y atrapantes desarrollos tanto de personajes como argumentales, la obra explora temas como el sacrificio, la pérdida, el destino, la responsabilidad y el costo del poder. El encargado de instruir a Yuji durante su evolución en la secundaria de hechicería de Tokio y de velar tanto por su bienestar como por el de sus compañeros y colegas es el mismísimo Satoru Gojo, un arrogante y simpático joven de cabellos blancos y ojos cristalinos que, desde su aparición en el segundo capítulo del manga, se convierte en su maestro que lo acompañará durante su formación como hechicero. Un personaje que, personalmente, me recuerda mucho a Illidan Stormrage, del universo de Warcraft. Ha de ser por la curiosa venda oscura que siempre lleva sobre los ojos. Sí, ha de ser eso. Regresando al tema que nos compete, es precisamente con su introducción en el manga cuando su protagonismo se consolida no solo dentro de la trama, sino en toda la historia. Con un aura desbordante de carisma y un poder infinitamente abrumador, el profesor Gojo se convirtió rápidamente en el personaje más popular no solo del propio manga, sino de la escena gráfica en general, razón por la cual encontró rápidamente acogida en el corazón de los lectores y, de esta forma, ayudó a posicionar a Jujutsu Kaisen como uno de los mayores éxitos contemporáneos del shonen moderno. Como curiosidad relevante mencionar, con ventas estimadas en más de 7.500.000 copias, Jujutsu Kaisen se convirtió en el manga más vendido del año 2024, superando a gigantes de la industria como One Piece, Blue Lock y Kingdom. Si bien Yuji es el eje central de la historia, el universo de Jujutsu Kaisen está definido por los conflictos entre hechiceros y maldiciones, y en este escenario, Gojo juega un papel fundamental. Aunque al principio su poder y límites son un misterio, con el correr de los capítulos se revela que es uno de los hechiceros más fuertes de su realidad, al punto de que su sola existencia representa un obstáculo imposible de ignorar para los antagonistas de la obra. Nacido para ser único en su clase, Satoru creció acompañado de su inseparable amigo Suguru Geto. Después
después de una serie de eventos durante su juventud que plantean profundas dudas existenciales en ambos personajes, al punto de cruzar el profundo umbral de la reflexión que marcaría el rumbo de sus vidas, su alguna vez entrañable amistad se transforma en uno de los conflictos emocionales más potentes de la obra. De este dilema nace la incógnita que perseguiría a Gojo hasta sus momentos más críticos. ¿Eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo? ¿O eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Y ahí radica el peso de su abrumadora fortaleza, una pregunta cuya respuesta, en parte, pretende enseñar la siguiente lección valiosa. Incluso cuando el poder del infinito está al alcance de tus manos, simplemente no puedes salvar a quienes no desean ser salvados. Yuji Itadori es un personaje interesante con una evolución notable, pero Gojo posee un atractivo que lo supera en varios niveles. Su estatus de el más fuerte, combinado con su carácter irreverente y su diseño cautivador, lo han convertido en el personaje más icónico del manga, siendo su presencia indispensable dentro del universo de Jujutsu Kaisen. Esto no es fruto de la casualidad, sino más bien de la causalidad, ilustrada por su mismísimo creador, Gege Akutami, quien expresó en una sesión de preguntas y respuestas que ese era precisamente el propósito del personaje en la obra, ser fuerte. Y en efecto, su influencia en el manga es innegable. Sin revelar demasiados detalles, basta decir que Gojo está en el centro de muchas de las tramas más importantes de la historia, al punto de que su ausencia altera el equilibrio mismo de poder en el mundo. Sobran fundamentos para ilustrar la premisa del video, pero, en este caso, diría que Gojo la ha superado con creces. A pesar de sus relativamente pocos años de existencia en la cultura, su sombra es tan grande que, en muchos sentidos, no solo se ha convertido en el verdadero emblema de Jujutsu Kaisen, sino más bien se ha erigido como un verdadero ícono popular. Pese a que la historia que lo vio nacer llegó a su fin en septiembre del año 2024, su impacto en la audiencia ha sido arrollador, convirtiéndolo en un símbolo de lucha personal y despreocupación en un mundo regido por las presiones de la competitividad y el estrés. De esta forma, Satoru Gojo se erige como un personaje capaz de inspirar a millones de jóvenes en todo el mundo a caminar con una confiada sonrisa en el rostro y, sin importar cuán complicada o adversa sea la situación, enfrentar los desafíos diciendo con orgullo: nah, yo ganaría. Vaya video el de este domingo, ¿no lo creen? Espero no haber tomado a muchos por sorpresa con tanta magia y ocultismo. Las noches, además de ser oscuras, suelen ser largas, o al menos así son las mías durante la edición de estas entregas. Dicen que lo tenebroso se vuelve tortuoso cuando uno empieza a imaginar el terror que descubre a través de las páginas o las pantallas. ¿Y saben una cosa? Aunque pueda ser cierto, eso no significa que no podamos terminar este video de otra manera. Y con este tono, doy por finalizadas las curiosidades literarias de la fecha. Si disfrutaste este video más que yo haciéndolo, te invito a que le des un buen like y te suscribas al canal si aún no lo has hecho.
Si estás de buen humor, apreciaría que compartieras este contenido con quienes conozcas y que me siguieras en mis demás redes sociales que encontrarás en la descripción de este video. Te pregunto, ¿conocías a estos personajes? Y si lo hiciste, ¿qué te parecieron sus obras? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Sin nada más que agregar, me despido de todos ustedes como siempre diciendo, yo soy Lolzar y más que un buen día, te deseo prósperas horas de lectura. Hasta la próxima.